La convulsionada interna del Partido Socialista encuentra a los integrantes de la corriente que tiene su base de operaciones en Montevideo ocupando varios lugares en la Cámara de Diputados. El ascenso de los llamados ortodoxos o removedores, como ellos mismos prefieren ser calificados, trajo como novedad la aparición de figuras poco conocidas en el ámbito parlamentario. Uno de ellos es Roberto Chiassaro, licenciado en Relaciones Internacionales y ex asesor de Reinaldo Gargano durante su pasaje por la Cancillería. Una prédica que se dice recuperadora de la identidad de la izquierda uruguaya y la permanente reivindicación del combate al capitalismo son parte de un menú que incluye, en el plato de la política internacional, una crítica cerrada a los tratados de libre comercio, mayor distancia de Estados Unidos e Israel y guiños al kirchnerismo. Estos ingredientes, de difícil digestión para la nueva estrategia de regionalismo abierto que defiende el canciller Rodolfo Nin Noboa, han provocado varios dolores de cabeza en los primeros 8 meses del tercer gobierno del Frente Amplio. Roberto Chiassaro, diputado del Partido Socialista, gracias por acompañarnos esta noche en Primera Vuelta. Por favor, el agradecido soy yo. La verdad estoy muy complacido de estar con ustedes acá y agradezco la invitación. ¿Cuál es la ubicación del Partido Socialista en este escenario político tan particular para la izquierda? Porque uno nunca termina de saber si son el aliado más incondicional del presidente Tabaré Vázquez, los que le dicen amén a todo, o los que salen a cuestionarlo fuertemente, como hizo usted con el decreto de esencialidad de la educación. Bien, mire, nosotros somos aliados, por supuesto, ¿cómo le voy a decir?, indeclinables del proyecto Frente Amplista. Y por lo tanto, somos aliados y sostenedores de este gobierno y, por supuesto, de nuestro presidente. El hecho de que uno haga una crítica, ¿verdad?, por ejemplo, como hemos criticado el tema de la esencialidad, es que consideramos que objetivamente se trata de un error, fue un error, y que el presidente de la República, por suerte, que un gran criterio, con gran olfato político, que es algo que caracteriza a Tabaré, revirtió. Digo, o sea que ubíquenos a nosotros como aliados y fundadores del Frente Amplio, sin lugar a dudas. Y en materia ideológica, ¿cómo se ubica? Porque hay diferencias notorias entre la corriente que usted integra y los renovadores. Bien, nosotros los socialistas somos lo que significa la palabra socialista. ¿Qué es el socialista o ser socialista hoy por hoy? Ser socialista implica el superar el sistema capitalista. Entendemos que el sistema capitalista es un sistema injusto y por lo tanto debe ser superado. ¿Cómo debe ser superado? A través, como tal cual está señalado en nuestros documentos, a través del documento básicamente de democracia sobre nuevas bases, que establece que a través de una metodología basada en los principios y el respeto de los principios democráticos, vamos a cambiar esta sociedad y construir una sociedad socialista. ¿Cuánto tiempo llevará? No sé, dependerá, ¿verdad?, de las circunstancias. Pero hacia eso vamos nosotros, a superar el capitalismo. Tal cual, y quiero aclararlo, está establecido en las tesis de nuestro partido. Ahora, ¿y hoy en día? Porque eso vendría a ser el horizonte. Hoy en día, en la práctica, en estos días... Hoy en día nosotros decimos que somos Frente Amplistas, que estamos cumpliendo el programa del Frente Amplio, que venimos acá a dar cumplimiento para lo cual la ciudadanía nos mandató. Hay un programa, vamos a cumplirlo y vamos a respaldar, por supuesto, a nuestro gobierno en todas y cada una de sus acciones. Habrá eventualmente algún punto en el cual podamos tener alguna diferencia y, como bien lo ha dicho nuestro presidente, está dispuesto siempre a dialogar con nosotros para poder congeniar y tratar de aclarar las diferencias si las hay. ¿Por qué se definen como removedores en su corriente política dentro del Partido Socialista? ¿Qué es lo que remueven ustedes? Mire, yo le voy a ser franco de cuál es mi posición al respecto. Hay una serie de nombres, removedores, ortodoxos, renovadores. Yo, honestamente, le soy franco, prefiero denominarme como lo que soy, socialista. Hay compañeros que hablan. Las diferencias existen adentro. Hay diferencias, sí, realmente hay diferencias. Hay diferencias en cuanto a la metodología de funcionamiento del partido. Nosotros consideramos que este partido tiene que ser un partido
con mayor exposición, un partido donde claramente se especifique cuál es la ideología del partido y que tenga una participación muy activa en el escenario nacional. ¿No se especifica tanto la ideología del Partido Socialista hoy en día? Yo creo que lo que no se especifica son las posiciones del partido. Yo creo que hasta ahora, y es una crítica que nosotros le hemos hecho a nuestra dirección, y ahora vamos a tener un congreso donde se va a tratar justamente de eso, de ver si se pueden remover las autoridades, y donde nosotros tenemos un criterio que es el que el partido tiene que aclarar con mayor exactitud cuáles son sus posturas frente a las distintas problemáticas nacionales. Y es por eso que nosotros nos exponemos, y en el marco, ¿verdad?, de una serie de acuerdos que tenemos en el partido, que se discuten distintas posiciones, exponemos nuestra forma de pensar. ¿Y a qué responde, dice usted, esa especie de no exposición? Bueno, yo pienso que a veces son estrategias, a veces se piensa que lo mejor que puede resultar para el país y para el Frente Amplio y para el mismo Partido Socialista es, por ejemplo, cuando hay discrepancias, no exponerlas. Y yo creo que todo lo contrario, creo que cuando hay discrepancias uno tiene la obligación de exponerlas. Porque... Por eso mismo usted se lo acusó de perfilista, por ejemplo, cuando el decreto de esencialidad. Bueno, yo creo que es un error acusarme de perfilista, porque yo no soy perfilista. Lo que yo quiero es el bien del Frente Amplio y lo que quiero es el bien de mi gobierno. Yo creo que en ese caso el decreto de esencialidad era un error y bueno, la prueba está, el propio presidente de la República lo derogó. Ahora, ningún político expone permanentemente sus diferencias permanentemente. Es que... Por lo menos en el oficialismo. No, yo estoy de acuerdo, no necesariamente uno tiene que estar exponiendo, pero hay puntos, ¿verdad?, donde uno expone. Y hay puntos donde se dice, bueno, sobre tal tema vamos a tener que debatir y tomar en el futuro una posición. Y bueno, nosotros sobre ese tema en específico, por ejemplo, ya vamos dando nuestra posición. Póngale usted, en materia de comercio exterior, se está hablando, se insinúa la posibilidad de ingresar al TPP. Y bueno, yo ya anticipo mi posición. Lo mismo sucedió con el TISA, cuando se dijo, va a haber un debate sobre el TISA. Y bueno, y dimos la posición. Ahora vamos a ese tema, porque da la impresión de que algunas de sus posturas generan mucha resistencia dentro del Frente Amplio. Ahora me viene a la mente la respuesta de Esteban Valenti, luego de aquel plenario nacional del Frente Amplio que resolvió el rechazo al TISA, cuando sostenía en referencia a usted, ganó Chiazaro. Al parecer lo tienen como troglodita. Yo no sé, en primer lugar, si me tiene como troglodita o como un superhombre. Si usted cree que alguien por sí solo puede ganar una posición en el plenario, bueno, seguramente Valenti cree que yo soy un hombre excepcional. Y estoy lejos de serlo. Lo único que hice fue exponer una serie de conceptos que fueron recogidos por la gran mayoría de la fuerza política. Y eso fue fruto de una amplia discusión que hubo, no solo yo la di. Hubo varios exponentes que hablaron sobre el tema, lo analizaron y gradualmente fueron tomando posiciones. Y bueno, entonces esa afirmación que hace Valenti me parece una afirmación muy simplista y yo creo que está equivocado. Si él cree que soy un troglodita, bueno, allá él. Ahora, en varios temas de fondo, ustedes, los removedores, comparten más con el grupo de los tres, Partido Comunista, MPP, lista 711 del vicepresidente Sendik, que con la otra corriente del Partido Socialista. ¿Cómo se explica eso? Mire, puntualmente puede haber acuerdos, pero también hubo desacuerdos. En el caso del presupuesto fue muy claro que nosotros tuvimos importantes desacuerdos con el MPP. O sea que, según las circunstancias, uno va tomando posicionamientos y a veces se dan las coincidencias y muchas veces no. El caso del presupuesto fue un caso típico donde ahí se notaron que hubo discrepancias. Ahora, no es un tema excepcional ese, porque en temas como impuestos, exoneraciones, al capital, el rol de las empresas públicas, que son temas económicos fuertes, ustedes comparten mayoritariamente las posiciones. Tenemos acuerdos, yo no voy a negar que tenemos puntualmente acuerdos, pero tenemos acuerdos con el programa del Frente Amplio, porque a ver, veamos, en materia impositiva, ¿qué fue lo que se estableció cuando se hace la reforma tributaria? Se dijo que era un sistema progresivo y que progresivamente iba a ir aumentando la imposición sobre el capital, y nosotros creemos que es necesaria la imposición sobre el capital, porque el Estado necesita recursos para cumplir con una serie de necesidades que tenemos que cumplir. Ahora, sin embargo, el ministro de Economía y el presidente dijeron que no hay espacio para poner nuevos impuestos. Bien, es cierto que lo dijeron, pero quizás va a haber que analizarlo. La realidad, pero esa fue una promesa de campaña, se dijo en la campaña que no se iban a poner más impuestos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero podría suceder de que la realidad demande de repente un cambio y va a haber que aplicarlo a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo. Promesas al viento, entonces, la de las campañas No son electorales. promesas al viento, lo que pasa es que la realidad es absolutamente cambiante. Digo, escúcheme, eso sería decir que somos estáticos, que el Frente Amplio es una fuerza estática, prometió esto, no lo va a cumplir. Y la idea es cumplirlo.
y no va a haber más impuestos. La prueba está, hasta en el presupuesto usted vio que no hubo aumentos tributarios. Ahora, no solo no se ponen nuevos impuestos, sino que se reducen algunas exoneraciones. Por ejemplo, los beneficios tributarios que ha anunciado el equipo económico para 2016 y 2017 para supuestamente atraer nuevas inversiones. Bueno, usted se está refiriendo a ese régimen de promoción de inversiones que lleva adelante el gobierno, que ha sido una política que se ha venido practicando hasta el momento con un resultado bastante positivo. La realidad internacional está marcando en este momento que seguramente haya dificultades de lograr el mismo volumen de inversiones que teníamos. No en balde el mundo está en una crisis, estamos recién saliendo de esa crisis. Existen posibilidades de que la tasa de interés en Estados Unidos tenga algunos cambios y eso haga que determinadas inversiones que iban a venir para acá no vengan. Entonces, obviamente, yo considero que en alguna medida puede ser interesante en algunos aspectos. O sea, se aumentan los beneficios para algunas empresas, inversiones, y paralelamente se incrementan otros impuestos. A ver, yo lo que digo es lo siguiente, está bien exonerar de impuestos a determinadas inversiones en la medida que generen trabajo, en la medida que generen, digamos, la posibilidad de crear nuevo empleo y en la medida que generen un potencial exportador para el país. Yo creo que en ese sentido es positivo. Yo no estoy diciendo vamos a aumentar los impuestos, no lo estoy diciendo que siempre es una eventualidad que habría que estar analizándola. ¿Y a quiénes aumentar los impuestos? ¿A quiénes tienen los impuestos? A aquellos que tengan una renta mayor. Yo creo que de repente sería positivo en un futuro, quizás, analizar la posibilidad que la tasa del impuesto a la renta pueda ser elevada. Pero quizás, estoy diciendo quizás, depende de la evolución de la economía. ¿Qué se juega en el Congreso del Partido Socialista que se va a realizar a fin de año? La dirección partidaria. ¿Y cuál es su candidato, Lescar? Mire, en este momento se le diría que Olesker sí es uno de los candidatos que estamos manejando el nombre y yo me inclinaría por la figura de Olesker. ¿Cómo no? Sí. Así que ustedes van a defender esa figura para el Congreso de fin de año. ¿Y solo la dirección? ¿No hay un proyecto que respalde esa dirección? Mire, escúcheme, por supuesto que hay un documento que está respaldando la figura de Olesker, que es un documento que vamos a presentar y lo vamos a debatir en el Congreso del Partido Socialista. Vamos a debatir sobre una base teórica que vamos a presentar y bien, ahí veremos qué es lo que se elige. O sea, que lo que se busca es cambiar la orientación, los contenidos de la orientación y lo que se va a buscar también es obviamente cambiar la mayor parte de la dirección. En este caso usted sabe que cambian las reglas de juego porque se ha modificado el estatuto y yo creo que el partido ha dado un paso adelante tremendamente positivo. Y se acabó el sistema de planchas y lo que existe es un sistema de listas, se acepta por la vía de los hechos de que existen distintas corrientes de opinión y entonces cabe la posibilidad de presentar listas y esas listas van a tener un sistema de representación proporcional. Creo que eso le va a hacer mucho bien al partido, muchísimo bien. ¿Hoy se hace menos política desde el vértice del Poder Ejecutivo que cuando estaba Mujica en el gobierno? A ver, yo creo que a veces las circunstancias son distintas, ¿verdad? Las circunstancias son distintas. Digamos que cuando Mujica asciende a la presidencia es una realidad totalmente distinta a la que tenemos en este momento. En este momento tenemos determinadas preocupaciones, se está trabajando en ese sentido, hay una muy buena orientación y se está trabajando. Creo que el país en este momento lo que tiene que resolver es un tema que es el tema presupuestal, que estamos en vías de solucionarlo, va a salir muy bien. Creo que es un presupuesto que apunta al crecimiento, creo que es un presupuesto que apunta al desarrollo y prepara al país frente a las circunstancias que eventualmente puedan venir. Fíjese que yo creo que se plantea el presupuesto de una manera muy inteligente, realmente y novedosa, ¿verdad? Se presenta un presupuesto básicamente por 5 años, pero se planea 2 años y después se da la opción que más adelante se pueden ir paulatinamente estableciendo modificaciones en virtud de cómo vaya cambiando la realidad nacional e internacional. Creo que es una propuesta muy interesante en tiempos, ¿verdad?, de incertidumbre, como bien señala el ministro. Y la verdad que creo que está muy bien planteado desde el punto de vista. ¿El gabinete que armó Tabaré Vázquez para este gobierno representa al Frente Amplio? ¿Tiene peso político fuerte o la mayoría son figuras que responden solo a Tabaré Vázquez? Yo lo que creo que a diferencia de lo que hizo Tabaré Vázquez en el primer periodo de gobierno, las figuras o gran parte de las figuras que están integrando hoy el ministerio valen por su propio nombre, por sus propias capacidades, pero no tienen un respaldo político partidario atrás, por ejemplo. ¿Y eso es bueno o malo? Para mí es malo. Honestamente yo creo que siempre es bueno que haya un respaldo partidario atrás, pero eso no va a, digamos, a mermar en nada, estoy seguro, el desempeño de los compañeros. Yo creo que siempre es bueno que un compañero tenga un respaldo partidario atrás
en la medida que ese respaldo partidario permita al compañero ayudarlo a trabajar en la reflexión y en la evolución del análisis de los problemas. Soy hombre de partido, entonces creo que los partidos realmente cumplen esas tareas y esos respaldos me parecen interesantes. La verdad que Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? Diputado socialista Roberto Chiazzaro, a fuerza de ser sincero, ¿lo convencen estos primeros 8 meses de la marcha del gobierno de Tabaré Vázquez? Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Hemos tenido, digamos, algunos sucesos que nos preocupan. Y creo que el suceso que a mí más me preocupó es el tema vinculado a la problemática que se generó con la educación. Yo creo que ese es un tema que paulatinamente se va a ir superando, pero que gradualmente se vaya superando. Pero en líneas generales, las grandes propuestas que tenía planteada el gobierno hasta ahora, los proyectos que ha presentado, han sido aprobados sin inconvenientes, y la ley marco, que es la ley de presupuesto, creo que va a salir en tiempo y forma. Sin embargo, usted ha sido muy crítico también, por ejemplo, con algunos aspectos de la política exterior. Sí, con respecto, bueno, dijimos que era un capítulo que lo hemos hablado después usted y yo, pero yo estoy de acuerdo, sí, yo he sido muy crítico en algunos temas de la política exterior, por ejemplo, pero creo que se resolvió muy bien. Fíjese usted que no cualquier presidente hace lo que hizo Tabaré Vázquez, de ver que un tema como es el TISA hay, digamos, hay disconformidad en la fuerza política o hay contradicciones en la fuerza política sobre ese tema, lo expone a la discusión y toma una decisión acatando la decisión del plenario nacional. No cualquier presidente hace eso, ¿eh? Y yo creo que yo valoro mucho esa actitud del presidente Vázquez. Y considero que eso le hace bien a la democracia, le hace bien a nuestra fuerza Ahora, política, habrá visto que hay quienes cuestionan desde el propio Frente Amplio la falta de rumbo, además de cuestionar algunas medidas concretas y, digamos, hay un estado de incertidumbre acerca del rumbo del gobierno, por decirlo así. Yo le voy a ser franco, hay algunos aspectos del rumbo del gobierno con el cual yo no coincido. Por ejemplo, yo no coincido, por ejemplo, en materia de política exterior, esta política que aparentemente se quiere llevar adelante de apertura comercial, con la cual yo discrepo. Creo que hay contradicciones en esa propuesta que está haciendo y que ha planteado con total honestidad el canciller, y creo que no es positivo para el país. Y creo que es un giro, ¿verdad?, en materia de política exterior. ¿Giro a la derecha? Es un giro, o un cambio. Es un cambio, digo, porque antes yo no me gusta tipificar derecha, izquierda, porque es algo muy, digamos, a veces muy difuso. Y entonces yo diría, antes había una apuesta más vinculada a la integración regional y ahora hay como un desprendimiento de esa integración regional en el entendido de que la integración regional no está respondiendo a los intereses del país. Bueno, pero ¿hacia dónde va ese giro, ese cambio? Ese cambio va hacia una apertura comercial, ¿verdad?, que hay quienes la podrán interpretar desde el punto de vista político como una política de derecha. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay ¿Es de izquierda el libre comercio para usted? No, no es de izquierda. ¿Y entonces? No es de izquierda, pero digo, no necesariamente el hecho de que se abandone el regionalismo abierto, el regionalismo implica que sea una política de derecha. Yo creo que políticas de derecha son políticas, por ejemplo, que afectan los intereses de los trabajadores. Yo creo que ahí puede haber un error en cuanto a esa definición, pero no lo voy a tomar de ninguna manera como una política de derecha. ¿Y cómo puede explicarse la falta de puentes entre el gobierno y el Frente Social, esas dos partes que estaban muy ensambladas en gobiernos pasados? Bueno, yo creo que han explotado alguna serie de contradicciones y que pienso que se tienen que solucionar a través de un mecanismo de diálogo que en alguna medida creo que está un poco deteriorado. Creo que a nosotros, a los frente amplistas, nos falta mayor diálogo. Creo que el gobierno debería dialogar más con la fuerza política y también con el movimiento social. Por eso ahora van a tomarse una serie de iniciativas, ¿verdad?, en ese sentido, y creo que el diálogo social va a ser algo que va a mejorar muchísimo el relacionamiento futuro del país. Y sobre la actuación de Sendik al frente de la presidencia de ANCAP, porque es un tema que divide y tensiona a la interna del Frente Amplio, entre la postura, digamos, del MPP, de la lista 711 de Sendik, del Partido Comunista, y por el otro, el del astorismo.
¿Cómo se paran ustedes los socialistas frente a este asunto? Mire, hay una comisión investigadora, ¿verdad? Esa comisión investigadora está avanzando. Lo más importante de señalar, y eso es algo que para nosotros es de un valor indescriptible, es que nadie puede hablar de dolo. O sea que queda claro que la administración Frente Amplista de ANCAP ha sido una administración limpia. Lo que no hay acuerdo es en cuanto a los resultados, ¿verdad?, de los números de ANCAP. Y bueno, y sobre ese tema hay distintas interpretaciones. No es algo menor, ¿no? No es algo menor los números de ANCAP. No, yo no digo que sea menor, pero yo lo que digo es, vamos a no apresurarnos, vamos a esperar a que termine la investigación y sobre los resultados que emita la comisión haremos las evaluaciones. Y sobre lo que se ha ventilado en la prensa, ¿qué opina? ¿A qué se refiere concretamente? A ver, en materia de gestión, porque, a ver, no son fáciles de rebatir los argumentos del equipo económico. Ha pasado Astori, Vergara, Lorenzo por la comisión investigadora y todos coinciden en que la gestión económica y financiera de Sendik en ANCAP ha sido mala, negativa. Bien, a ver, eso que hizo agua. Bueno, digo, eso es una visión, ¿verdad? También. No es peor cuña que la del mismo palo. Sí, es bravo, pero... Pero aceptemos lo siguiente, que también hay otras visiones y hay quienes dicen que los resultados de ANCAP obedecen a que ANCAP tuvo que contribuir mucho al mantenimiento de la pauta inflacionaria. ¿Pero usted por cuál se define de las dos posturas? Bueno, mire, yo le voy a hacer... Usted tiene una interpretación política. Por supuesto que tengo una interpretación política, pero yo lo que quiero es que termine la evaluación que haga la comisión sobre esos datos ciertos, sentarme a analizarlo con mis compañeros en conjunto, en equipo, y poder dar una definición. Sí, pero hay un escenario planteado, hay visiones que ya están expuestas. Está la del equipo económico que dice que la gestión de ANCAP fue mala y la de otros grupos como el del vicepresidente que la defienden. Bueno, yo creo que la gestión de ANCAP tiene algunas falencias en materia de gestión, pero no considero que sean unas falencias de una gravedad tan evidente como se le hace ver. Yo creo que en ANCAP, por ejemplo, en este momento habría que otorgarle mayor, digamos, mayor inversión. Hay procesos, por ejemplo, como el tema de la planta de cemento, perdón, que realmente habría que terminar con esas inversiones. Pero sin embargo, claro, los números que analiza el Poder Ejecutivo son números que implican hacer determinado tipo de restricciones para dar prioridad a otras áreas. Bueno, yo quiero esperar el resultado de la investigadora para poder definirme sobre ese tema. ¿Y qué huellas puede dejar en el Frente Amplio esta fractura expuesta entre dos sectores en las posiciones sobre ANCAP? Bien, mire, a ver, yo creo que un tema sobre esto, en la medida que sea explicitado y en la medida que sea conversado con altura, que sea conversado en un sentido constructivo, puede dejar, por supuesto, huella, puede dejar desavenencia, pero siempre va a ser mejor, ¿verdad?, que esto se exponga públicamente, que se haga un debate público y que se analice en profundidad. Yo creo que en el Frente Amplio hemos tenido y seguimos teniendo una caracterización que es que el debate, que la discusión nos lleva siempre a buscar consensos. Y por encima de todas las cosas tenemos que tener una pauta, que es el programa del Frente Amplio, y sobre esa pauta podernos guiar y seguir avanzando. ¿Tiene un trasfondo electoral esta polémica? Yo diría que estamos muy lejos, ¿verdad?, todavía de pensar en escenarios electorales, ¿verdad? Fíjese que no ha pasado ni un año. Ningún político deja de pensar en escenarios electorales. Yo lo que estoy diciendo, a ver, yo siempre pienso en los escenarios electorales, pero bueno, digo que de momento, ¿verdad?, yo no creo que esto nos esté condicionando, por ejemplo, una posible reedición de la victoria del Frente Amplio en un cuarto gobierno. Yo creo que hay que irlo evolucionando y ver la marcha de la economía. Pero nadie escapa que Sendik es un potencial candidato para las elecciones del 2019. Bueno, digo, en principio parece que sí, que Sendik va a ser un candidato, ¿verdad? Pero, la oposición lo tiene claro, por lo menos. La oposición lo tiene claro, por lo menos. Bueno, pero no siempre las visiones de la oposición son acertadas, ¿verdad? Digo, por lo general, a veces se equivoca y muy feo la oposición. Bueno, pero también adentro se habla de Sendik como candidato. Estoy de acuerdo, pero yo honestamente le voy a ser franco, no creo que este sea el momento de ponernos a hablar de candidatos. Creo que eso justamente puede ser uno de los factores que ha generado una cierta desestabilización. ¿Y cómo se explica entonces que el vicepresidente salga a cruzarlo así al ministro de Economía y viceversa? Que en la exposición pública, como usted lo reconoció recién, se enfrenten de esta manera por la gestión en ANCAP. Bien, ¿no? Evidentemente tienen una visión contrapuesta, ¿verdad?, sobre la gestión.
Y hay un choque. Bueno, yo creo que yo prefiero estas exposiciones, le voy a ser franco, públicas, donde la opinión pública está enterada, a tratar determinadas temáticas, digamos, en secreto, y que No hay una las vendetta, versiones como dijo el de... diputado Daniel Cayani en esta mesa, por haberle cortado el chorro del combustible a Pluna. Yo entiendo que no, porque sería, si yo pensase que el ministro Astori está haciendo una vendetta por ese tema, tendría un muy mal concepto de él. Yo tengo un excelente concepto de Astori como frente amplista. Podré discrepar, pero si hay alguien que es frente amplista es Astori, y en ese sentido yo creo que Astori jamás no tomaría una actitud de ese tipo, de ninguna manera. Se pusieron astoristas los removedores. No, yo no soy astorista, estoy diciendo que Astori es una persona de bien, es un compañero frente amplista de toda la vida, con el cual he discrepado en una cantidad de cosas, pero esto que usted me está planteando, estoy seguro que no pasa por la mente de Astori. Estoy absolutamente seguro. Tengo la convicción de que el compañero no va a poner en riesgo la gestión pública del país por una cuestión de vendetta. De ninguna manera. En el marco de esta discusión sobre una eventual reforma constitucional que se está planteando en el Frente Amplio, ¿debería modificarse la estructura del Poder Judicial? Bueno, excelente pregunta la que usted está haciendo. Por encima de todas las cosas, lo que tiene que quedar claro es la independencia de los poderes, ¿verdad? Ninguna reforma constitucional puede en alguna medida menoscabar, ¿verdad?, la libertad de cada uno de los poderes. Es algo esencial en el sistema democrático republicano. Eso tiene que quedar claro. Habría que ver, yo no he visto hasta ahora ninguna propuesta sustancial con respecto al cambio, con respecto al poder judicial. De momento, en este momento le diría que habría que sentarse a pensar cuáles serían las propuestas que podríamos hacer para que haya un mejoramiento del funcionamiento del Poder Judicial. Habría que ver un poquito la legislación comparada y estudiarlo. ¿Se debe modificar el derecho de propiedad? Sí, yo creo que sí, que el derecho de propiedad puede ser modificado. Sigo creyendo ¿Hacia en dónde? el tema. Y bueno, a ver, yo creo que determinados bienes son bienes que son necesarios y básicos para la sociedad. Y yo creo que habría que ver si no cabe la posibilidad en algunas circunstancias de que las compensaciones por expropiación de repente tendrían que tener alguna regulación más benévola para el Estado cuando hay una necesidad realmente de corte nacional. ¿En qué casos puntuales, por ejemplo, Y de expropiaciones? voy hablándole, por ejemplo, póngale que hay que expropiar una faja de terreno necesariamente porque hay que hacer una vía o una carretera. Eso es una necesidad pública y quizás habría que tener allí algunos criterios de que el valor, por ejemplo, de esa faja de tierra que se esté expropiando no pueda ser cotizada de una manera por el mercado simplemente, sino que habría que tener algunas consideraciones basadas en la necesidad pública, ¿verdad? La necesidad de los más sobre los derechos de los menos. ¿Y el mecanismo? Bueno, sería algo que habría que instrumentar, es algo que hay que sentarse, hay algo que pensarlo. El derecho de propiedad es algo muy delicado, entonces tendríamos que hacer, tendríamos que tener en consideración estos aspectos, ¿verdad? Yo le voy a ser franco, no hemos trabajado en ese tema, pero yo creo que sí, que puede haber limitaciones al derecho de propiedad. ¿Y en el plano electoral debería eliminarse el balotaje? Yo creo que debería eliminarse las proporciones que se establecen. Yo creo que es una exageración, mirando la legislación comparada, lo que se le exige acá para que no haya una segunda vuelta, ¿verdad? Yo creo que es una barbaridad. Entonces creo ¿Hay que quienes le ven a esas propuestas de eliminar el balotaje cierto halo de conveniencia político-electoral del Frente Amplio? Se puede considerar así, ¿por qué no? Yo entiendo que se puede considerar así, pero usted no me negará que en la legislación comparada no hay nada tan exigente como la Constitución nuestra en el sistema electoral. Entonces, desde ese punto de vista, realmente yo creo que es una exageración lo que se está pidiendo para que no exista balotaje. Volviendo al plano de la política exterior, ¿Uruguay debería apoyar la conformación de una coalición de países contra el Estado Islámico, ahora que el Estado Islámico está siendo señalado por los atentados en París? Bien, veamos. Yo pienso que en materia de política exterior nos tenemos que guiar por los principios básicos del derecho internacional público. Punto uno. Como nación, pequeña nación, tenemos que respaldarnos en el derecho internacional público. Eso es esencial. Punto uno. Punto dos. El derecho internacional público es un instrumento que protege sobre todo a los pequeños países de los demanes de los grandes países. Punto tres. Nosotros
tenemos que analizar esta coalición que está hoy instalada y trabajando y operando en Siria. Hoy existen básicamente dos coaliciones, ¿verdad? Hay una coalición que actúa, ¿verdad?, a pedido del gobierno sirio. El gobierno sirio es un gobierno legítimo y entonces cuando uno está tratando con un gobierno legítimo, le propone soluciones y no le impone soluciones. Eso es esencial. Entonces, Rusia, por ejemplo, está colaborando. Usted cuando habla de gobierno legítimo, disculpe, habla del gobierno de Bashar al-Assad. Habla del gobierno de Bashar al-Assad, que nos podrá gustar o no. Se habla de que es una dictadura. Nos podrá gustar o no, pero el gobierno de Bashar al-Assad es el gobierno legítimo y reconocido por la comunidad internacional. Primer punto que nosotros tenemos que analizar. Entonces, cuando yo le impongo a un Estado, como ha impuesto, por ejemplo, la coalición dirigida por Estados Unidos, le impongo mi presencia para combatir teóricamente al yidaísmo, ¿verdad? Ahí yo estoy haciendo una injerencia en los asuntos internos de una nación. Y creo que esa coalición está actuando ilegítimamente. Entonces yo entiendo que esa coalición no debe ser apoyada. O sea que usted no está de acuerdo con la posición del canciller uruguayo. No, no estoy de acuerdo. En este punto. En este punto realmente no estoy de acuerdo y yo creo que es un error. Y más como futuro miembro del Consejo de Seguridad, donde en el Consejo de Seguridad Uruguay deberá velar por dos principios básicos. Esta postura es la del presidente, disculpe que lo interrumpa. No, el presidente de la República yo creo que ha hecho otro tipo de comentarios al respecto. El presidente no dijo lo que dijo el ministro. En ningún momento el presidente de la República dijo que teníamos que estar aliados a una coalición y formar una brigada internacional de ataque. No lo dijo nunca el presidente de la República. Pero el canciller tampoco dijo que Uruguay va a participar en una brigada de ataque. En una segunda instancia. En una primera instancia, el canciller habló de una brigada internacional a la cual Uruguay le tendría que dar apoyo. Después, en una segunda instancia, hizo una aclaración que me pareció, por cierto, que muy oportuna. Pero yo creo que a esa coalición no la debemos apoyar porque es una coalición ilegítima. Uruguay debe apostar a otros temas y a otros mecanismos para combatir el terrorismo, ¿verdad? ¿Qué riesgos entraña que Uruguay pueda apoyar una coalición, votar afirmativamente que se conforme una coalición de países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Bien, yo estaba escuchando el otro día su programa, le voy a ser franco, para ver cómo opera el programa después que usted me había invitado. Y tuve el gusto de escuchar al viceministro Vázquez, y el viceministro decía que por el solo hecho de integrar el Consejo de Seguridad, Uruguay ya es un país que está expuesto en estas situaciones. Y él veía que este tipo de declaraciones realmente podrían llegar a exponer un poco más a Uruguay en este sentido. Yo por eso lo que digo que Uruguay debe operar dentro del Consejo de Seguridad en el marco de la normativa del Consejo de Seguridad y en el marco del derecho internacional. En ese sentido, yo creo que hay toda una agenda en Naciones Unidas, que es muy importante seguirla, que es la agenda de la lucha contra el terrorismo. Y creo que hay que enfocar acciones muy decididas, por ejemplo, a ver por qué el Estado Islámico tiene esa capacidad bélica. El Estado Islámico tiene esa capacidad bélica porque tiene quien le compre petróleo, tiene quien le compre armas y tiene quien le maneja sus dineros dentro de los circuitos internacionales financieros. Hoy, por ejemplo, Putin, en el grupo de los 20, fue muy interesante lo que dijo. A través de nuestros satélites hemos podido observar decenas de kilómetros de camiones sacando el petróleo de la región que está dominando el ejército islámico, y ese petróleo es comercializado. Si nosotros evitamos ese comercio, obviamente le estamos cortando los víveres a la comunidad, al Estado Islámico. Y fíjese lo que dijo Putin, qué interesante. Lo dijo en el ámbito del G20. Muchos de los países que están sentados acá son los que están comerciando con estos elementos. Entonces, el tema es cómo vamos a combatir el terrorismo si realmente no nos abocamos a quitarle sus fuentes de abastecimiento. El Estado Islámico existe porque puede autoabastecerse de medios económicos para pagar sus armamentos. Entonces, ese es un tema que a mí me parece esencial. Y segundo, hay otro tema que para mí es muy fundamental, que mucha gente rechaza esto que yo voy a decir, pero yo voy a decir, nosotros tenemos que analizar cuáles son las causas del terrorismo. ¿Qué es lo que ocasiona el terrorismo? Entonces hay que apelar a lo que decía un viejo profesor de historia, William Carr, que es un historiador inglés, que decía, bueno, ¿qué es la historia? La historia es aquello que nos permite estudiar el pasado para tratar de comprender el presente y en alguna medida prever el futuro. ¿Cuál es el pasado?
¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son el pasado que nos explica las causas de este terrorismo? ¿Cuáles son esas causas? Y empecemos a analizar entonces qué es lo que ha sucedido en este mundo árabe, donde ha sido traicionado una y otra vez sistemáticamente por Occidente. Analicemos el Tratado de Sykes-Picot del año 1916, donde le prometieron a los países árabes la Gran Arabia, y ese gran mundo árabe no existió. Y entonces se dividió ese mundo árabe en distintas naciones que fueron repartidas por los intereses coloniales de las potencias occidentales. El colonialismo y la presión que hicieron las potencias coloniales del mundo árabe quizás se ubique en uno de los primeros orígenes de esta maldición que resulta ser el terrorismo. Y después sucesivamente los sucesivos fracasos que hubieron con gobiernos populares, de corte popular en el mundo árabe, que llevaron paulatinamente a una frustración para llegar a soluciones de este tipo que son algo... ¿El conflicto israelí-palestino también puede explicar? También es una cosa que explica, como todo conflicto, y explica, digamos, esas acciones terroristas que son inadmisibles bajo todo concepto. Lo invito a hacer una pausa. Bien. Diputado, ¿un país como Uruguay puede darse el lujo de quedar por fuera de un acuerdo tan importante como el Tratado Transpacífico? Sí, sí, sí. Y no sé si es darse un lujo. Yo diría que es salvaguardar la soberanía en la nación y la posibilidad de llevar adelante un proyecto país. Yo creo que el Transpacífico, al igual que ya lo discutimos con el tema TISA, implica serios riesgos para el país, riesgos tremendos. Ahora, el ministro de Relaciones Exteriores ha insistido en la necesidad de que Uruguay firme este tipo de acuerdos, en gran parte para poder competir, para seguir siendo competitivo frente a otros países que también venden carne, por ejemplo, como Australia. Mire, está interesante la pregunta que usted me hace y se la voy a responder. Usted sabe que da la impresión, por lo que dice el ministro, que si se firma el TPP, Australia va a entrar al mercado de los Estados Unidos vendiendo carne a un arancel del 0%. Y no es así. Yo creo que a veces se dan informaciones en forma errónea o se dan informaciones no en forma precisa. Hay que tener claro una cosa. Australia tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el año 2005. Desde el año 2005 ya hay un tratado de libre comercio. Desde el año 2005 Australia le está vendiendo carne al amparo de un tratado de libre comercio a los Estados Unidos. Y Uruguay ha seguido vendiendo carne. Por lo tanto, todo tiene una relatividad, porque hay que ver cómo se negocian los tratados. Cuando Australia negocia este tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pacta una desgravación a 18 años. 18 años. Pero Uruguay ha podido seguir vendiendo carne. Pero ¿qué pasa? Si yo analizo un tratado únicamente desde la óptica de lo que puedo vender y no analizo las obligaciones que yo asumo por firmar ese tratado, realmente no estoy haciendo un análisis correcto del tratado. Ahí están los riesgos que usted decía. Exactamente. Hay muchísimos riesgos. Por ejemplo... ¿Cuál otro? A ver. ¿Riesgos? Sí. Bien, vamos a empezar a hablar de riesgos. Una cosa que se llama propiedad intelectual. El tema de la propiedad intelectual es algo tremendamente grave y que fue uno de los factores, fíjese usted, que determinó que el Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y Estados Unidos no se firmase. En aquel entonces, por ejemplo, los laboratorios uruguayos se negaron profundamente a firmar cualquier tipo de acuerdo donde se negociase propiedad intelectual por fuera de los marcos de lo negociado en la OMC. ¿Por qué? Porque estos tratados de propiedad intelectual lo que buscan, por ejemplo, en materia de medicamentos, buscan prorrogar la vigencia de las patentes, prorrogar la vigencia por hasta 20 años. ¿Y eso qué hace? Que las internacionales, ¿verdad?, de farmacéuticas puedan mantener un control de precios absoluto y estemos pagando remedios a unos precios realmente impresionantes. Los laboratorios dicen que con estos ellos se garantizan la posibilidad de investigar y está demostrado que no es así, al contrario. Al tener seguridad sobre el precio de lo que venden, los laboratorios no llevan adelante gran investigación. ¿En qué otra área ve riesgos? En otra área que veo riesgos, solución de conflictos. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuando yo tengo problemas con una multinacional, se crean mecanismos de solución de controversias Estado-empresa, no Estado-Estado, ¿verdad? Y entonces tenemos casos como Philip Morris, ¿verdad?, que hoy a Uruguay
lo ha embolcado en un juicio, ¿verdad?, multimillonario, perdón, millonario, no multimillonario, en un juicio millonario, porque Uruguay no ha podido ejercer su derecho soberano de defender la salud de sus ciudadanos. Ahora, sin embargo, en cada discurso el canciller reivindica este tipo de acuerdos para no seguir perdiendo mercados. ¿No suena en parte razonable este argumento? No, porque le vuelvo a repetir, usted siempre que haga un negocio, usted tiene que mirar, ¿verdad?, la globalidad del negocio. Si usted va a comprar una casa, obviamente va a mirar varias cosas. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Pues Mercosur no funciona. No, yo discrepo. Yo quisiera que ustedes miren los... Ahora hay barreras proteccionistas en Argentina, todo aquello que se había hablado en el 2005 de una nueva onda progresista en el Mercosur que iba a impulsar la integración regional, parece haberse quedado más en los discursos que en la práctica. Veamos lo siguiente, el principal destino de las exportaciones uruguayas sigue siendo el Mercosur. Sigue siendo el Mercosur. Y también es al Mercosur donde exportamos productos con mayor valor agregado. Argentina cayó Mercosur, 5 veces, ¿no? Sí. En peso. Sí, ha caído, pero Brasil, a pesar de la crisis que tiene, no. Y es a Argentina y a Brasil donde le estamos vendiendo algunos productos. Un poco cayó Brasil, ¿no? Porque lo superó China últimamente. Por supuesto que ha caído. Yo dije el conjunto del Mercosur. El conjunto del Mercosur que suma Argentina, Brasil, Venezuela, Paraguay. Dije, el conjunto del Mercosur, exportamos más hacia el conjunto del Mercosur que hacia China. Pero exportamos con valor agregado y eso quiere decir que los trabajadores uruguayos están agregando valor y eso está generando muchísimo empleo, ¿verdad? No voy a negar que el agro y la soja no generen empleo, pero generan mucho menos, ¿verdad?, que un proceso industrial. Pero aparte del Mercosur, fíjese usted que nosotros tenemos algunas ventajas comparativas que no las tenemos en estos megatratados como el TPP. Por ejemplo, los industriales uruguayos pueden hacer uso de un mecanismo que nadie habla, pero que es muy importante, que se llama admisión temporaria. Si usted firma un TPP, no existe la admisión temporaria. Y la admisión temporaria es fundamental para el desarrollo industrial. Sin embargo, el canciller Noboa insiste en que el programa del Frente Amplio lo avala. No, yo discreparía con el... Discrepo. ¿Y dónde está el artículo, dónde está el párrafo del programa que no avala? Mire, yo le diría lo siguiente, si usted quiere yo le voy a leer algo, si me lo permite, que está referido al programa y me parece... de sumo interés leerlo, donde tengo esto, siempre lo pierdo, bueno, qué notable. Esperemos que aquí se lo voy a encontrar, donde se detalla. Acá dice así, fíjese usted lo que dice aquí. Cualquier abordaje de negociación tendiente a suscribir tratados bilaterales o multilaterales comerciales deberá garantizar las necesidades y los objetivos de desarrollo nacional. Los términos en que se acepte negociar áreas tales como normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios o barreras técnicas al comercio no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales, ni su potestad de aplicar política pública para alcanzarlo. Particularmente no se deberá afectar la estrategia de integración que se viene llevando a cabo, en especial nuestra pertenencia prioritaria al Mercosur. Bueno, pero le pueden salir con que si el Mercosur lo acepta, como hizo con México. Ah, estupendo, pero para eso tenemos entonces que lograr que el Mercosur lo acepte. Tenemos una disposición que se llama la decisión 32-2000 del Consejo Mercado Común. Pero si el Mercosur acepta, esos tratados se vuelven buenos. No, no es que se vuelvan buenos. El Mercosur allí estaría cambiando las reglas de negociación y yo seguiría protestando contra esos tratados y diría que son malos tratados. Porque estamos hablando de la propiedad intelectual, estamos hablando de las compras gubernamentales. Le cuento, yo soy, por ejemplo, integrante y presido la Comisión de Cooperativismo en la Cámara de Representantes. Si sabe que estamos trabajando en este momento, estamos tratando de ver si podemos armar un proyecto de ley para donde quede claramente regulada la preferencia que el Estado le tiene que dar a las cooperativas y a las pequeñas empresas, porque el Estado es factor de dinamización y de desarrollo. Si usted firma un tratado de este tipo, como el TPP, no permite discriminar a favor de la industria nacional. O sea que usted sostiene que el canciller de su propio partido está poniendo en riesgo la industria nacional, la propiedad intelectual, los servicios y hasta la industria uruguaya. Yo pienso que cuando a veces se hacen estos intentos de firmar este tipo de acuerdos, lo que se busca es conseguir nuevo mercado, pero no se analiza la contraparte. Yo creo que de la lectura de lo que yo le acabo de hacer, queda claramente expresada cuál es la voluntad expresada por quienes construimos este tratado. ¿Qué se juega Uruguay en el balotaje de Argentina de este domingo que viene? Bueno, hay quienes dicen que si gana Macri seguramente va a llevar adelante una apertura comercial y un cambio
de proyecto país y de política económica. Una palabra que Macri, yo creo honestamente que es una persona que tiene una orientación bastante similar a lo que podríamos interpretar como el neoliberalismo. Usted también hace campaña por Scioli porque, No. según publicó El País, uno de sus compañeros del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, estuvo allá en el Parque Yo le voy a Rivadavia de hacer Buenos Aires haciendo campaña hace 2 Yo semanas. lo que sé, por lo que me dijo Gonzalo, que él estuvo reunido con socialistas argentinos que acompañan a la fórmula de Scioli. O sea que están trabajando para el kirchnerismo en Buenos Aires. No, perdón. Yo lo que digo es que, bueno, eso usted se lo puede preguntar a Gonzalo, pero por lo que me dijo Gonzalo fue a ver el proceso electoral, pero no fue a trabajar ni a repartir listas. La nota decía que Pero bueno, sí, las notas dicen muchas cosas. Gonzalo es una persona que fue invitada a participar allá, es un exponente muy claro de nuestro partido y estuvo allí. Y yo no veo nada malo que alguien vaya a ver ese proceso electoral, a mí me parece interesantísimo. Ahora, Scioli tiene tiene claramente otra concepción, una concepción que apuesta más a la integración, que apuesta más a los proyectos nacionales y populares, que apuesta mucho a los desarrollos productivos. ¿Que con Argentina hemos tenido problemas? Sí, es cierto, hemos tenido problemas. También le cuento que durante el proceso, ¿verdad?, de formación de la Comunidad Económica Europea, fueron históricas las luchas que hubieron entre Francia y España. Chazaro, ¿tiene futuro el modelo chavista en Venezuela? No solo se lo pregunto desde el punto de vista económico, sino también de las garantías civiles, políticas que debe otorgar una democracia. Bien, usted se está refiriendo a las garantías que debe otorgar una democracia, por ejemplo, en una instancia electoral. Por ejemplo. Bien, vamos a analizar ese tema. La Constitución venezolana es la única Constitución que prevé un mecanismo de revocación. O sea que usted sabe que en este momento en Venezuela se van a llevar a cabo elecciones de renovación del Parlamento, parlamentarias. Si el chavismo, por ejemplo, resultase derrotado, obviamente seguiría gobernando Maduro y con un parlamento en el cual las fuerzas chavistas estarían en minoría. Dentro de 6 meses tiene la posibilidad, la oposición, de llamar a un plebiscito revocatorio. En ese caso, dijo Maduro, iba a gobernar en un gobierno cívico-militar. No, creo que acá se está malinterpretando. Escúcheme, lo que dijo Maduro es lo siguiente. Allá la oposición ha dicho y ha confundido la opinión pública internacional diciendo que si ellos triunfan realmente Maduro tendría que renunciar. Fue parte de las cosas que dijeron. Y no hay nada en la Constitución bolivariana que establezca que tiene que renunciar. El presidente puede seguir siendo presidente aunque tenga una minoría. Habló de esa posibilidad de un régimen cívico. Y él lo que dijo, según entendí yo, él lo que dijo es que en ese caso, si hubiese algún intento, ¿verdad?, de que él abandone su sillón o que intenten de que abandone su sillón, las Fuerzas Armadas le eran fieles al gobierno. Esa es la interpretación que hago yo. Pero aparte yo quiero decirle una cosa que es muy importante. Desde que están los gobiernos chavistas en Venezuela hubieron 19 procesos electorales. Ganó en 18, perdió en 1 y respetó a las mayorías. Ahora, entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, la carta de Luis Almagro, ex canciller del Frente Amplio y ahora secretario general de la OEA, donde admite que no están dadas las garantías en las elecciones parlamentarias de Venezuela? Está muy interesante su pregunta y algo esperable, le voy a ser franco. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, yo no comparto, ¿verdad?, el análisis que hace Almagro, porque fíjese que Almagro está anticipándose a algo que todavía no sucedió. Él dice, va a suceder esto. Dijeron lo mismo en las elecciones argentinas. ¿Sabe lo que decía el macrismo? Seguramente nosotros vamos a tener acá un fraude electoral. Los peronistas nos van a robar las elecciones. Resulta que se dieron las elecciones. Votó bien Macri y nunca más nadie habló de fraude electoral. Ahora, esta carta de Almagro, ¿usted cree que es funcional a los intereses de Estados Unidos? No, yo creo que es un error que está cometiendo el canciller Almagro, el ex canciller Almagro. Creo que Luis realmente en este caso se equivoca. Él está creando una opinión o está fomentando el desarrollo de una opinión, presuponiendo que va a haber un fraude electoral. ¿Pero a quién le sirve esa hipótesis? Y yo creo que esa hipótesis realmente lo que genera es un problema interno en Venezuela. Yo creo que él, con estas opiniones que él está dando, está enturbiando el proceso electoral bolivariano. Porque fíjese que de Venezuela, ¿verdad? Porque fíjese que en este momento quedó solucionado en el sentido que va a ir la UNASUR a actuar como veedor de las elecciones. Y va a estar allí. Sin Brasil. Y aparte observe, no,
pero Brasil finalmente dio el ok. Brasil lo que se cuestionó Va a integrar la delegación. personalidad. Claro. Acepta los términos generales. Aceptar los términos generales, pero desde el momento que los acepta, es la UNASUR la que va a hacer la supervisión de esas elecciones como siempre las hizo. Nosotros tenemos gente de nuestra Corte Electoral que ha estado en Venezuela y nos ha dicho, pero porque le hemos preguntado, porque yo le voy a ser franco, a uno de los integrantes de la Corte Electoral le pregunté, decime la verdad, ¿cómo es el sistema electoral venezolano? ¿Hay fraude? Vos estuviste allí y me dijo, mirá, Chazaro, realmente el sistema electoral venezolano es prácticamente infalible. Y realmente no hubo fraude. Nosotros te damos las garantías del caso en ese sentido. Y otra cosa, perdóneme, no se ofenda, es parte de la oposición que está haciendo este circo, porque Capriles, que por poco gana la elección, no está subido al colo de los que están negando y cuestionando absolutamente todo. Porque yo sabe que creo que Capriles tiene grandes chances que las fuerzas de ganaderos puedan ganar. Yo creo que le va a ser muy difícil, realmente creo, capaz que me equivoco, ojalá que sí, porque yo quisiera que este proceso siguiese, yo creo que hay grandes chances de que la oposición gane en Venezuela. Y estoy seguro que si va a ganar, su triunfo va a ser reconocido sin ningún tipo de problema. Roberto Chazaro, diputado del Partido Socialista, muchas gracias por venir esta noche a Primera Vuelta. Todo lo contrario, agradecido soy yo, muy amable por darme la oportunidad de estar acá con ustedes.